Bienvenida y bienvenido a mi canal A Tu Lado Cuidando. Aquí en este canal te hablo sobre mis vivencias, mi experiencia como cuidadora de mis padres. Mi mamá tenía demencia senil y estuve cuidándola durante 12 años. Actualmente estoy cuidando a mi papá. Él no sufre de demencia senil, tiene otras patologías, sin embargo, debido a su edad, cada vez es más y más dependiente. En muchos de mis capítulos anteriores, pues, he hablado sobre lo que es la demencia desde un punto de vista muy básico, muy sencillo. Aquí no encontrarás metodología sanitaria ni científica. Sencillamente lo que yo aquí planteo es desde un punto de vista, pues, de una persona normal que un buen día se encuentra con, perdón, con que su madre está sufriendo de demencia senil. Por mucho que busques definiciones sobre lo que es la demencia, hay una serie de ideas que se repiten mucho, unas definiciones, unos sentimientos. Y una que se repite mucho es que la demencia se lleva por delante por lo menos dos vidas. Quien la padece y quien la sufre. Cuando yo digo quien la sufre, me refiero al cuidador, a la persona que está encargada de cuidar a ese enfermo. Se habla del cuidador, se habla del síndrome del cuidador, ¿verdad? Pero el cuidador en definitiva es un enfermo invisible. ¿Por qué? Porque en el momento que tú asumes la responsabilidad del cuidado de tu familiar, sufres aislamiento social. ¿Por qué? Porque esa persona cada vez es más dependiente de ti. Entonces, como en mi caso, yo me había quedado sin trabajar cuando me encuentro que mamá sufría demencia y yo soy hija única, entonces, bueno, la voy a cuidar. Mis padres fueron absolutamente y totalmente generosos conmigo toda su vida y yo dije, pues ahora es mi turno y ahora yo voy a cuidarlos, ¿no? Eso siempre son decisiones personales, que eso se puede hablar pues o más tarde en otro momento o en otro capítulo del canal. En ese aislamiento social dice, pues ya no puedes salir, ya no vas a trabajar, porque ese enfermo, tu familiar, es cada vez más y más dependiente. Es una situación, por otra parte, que te causa muchísimo estrés. Y tanto estrés te crea problemas de salud. Pues no tienes unos horarios pues normales en cuanto a las horas que comes, que desayunas, que comes, que cenas, a las horas que tú puedes dormir, porque si tu enfermo está muy alterado, no duerme y tú tampoco duermes. También uno de los aspectos que sufre el enfermo invisible o el cuidador son problemas financieros. Al menos que tú estés en una posición muy acomodada, si tú tienes un trabajo o necesitas un trabajo para vivir, en el momento que tú te conviertes en cuidador, o renuncias al trabajo ¿no? Al menos que pues, tú con la familia, no fue mi caso porque como ya dije, soy hija única, con la familia decidas ingresarlo en una residencia. Ingresarlo en una residencia no implica es abandonarlos a su suerte.
Ese es otro punto también que merece pues un capítulo aparte. Una de las cosas tan terribles que afronta el cuidador o la familia del cuidador es esa orfandad en vida. Tú sientes que al ya no haber comunicación, porque la comunicación se pierde, porque el enfermo no solo olvida quién eres, que eso es dolorosísimo, pero eso no es lo más doloroso. Lo más doloroso es cuando te das cuenta que está tratando de decirte algo y ha perdido su capacidad de comunicarse y no te lo puedes decir. Entonces tú estás allí tratando de comprender qué es lo que quiere decirte, si le pasa algo, y te das cuenta que esa persona sigue siendo tu madre o tu padre, pero ya no es mamá, ya no es papá. Es ese tipo de orfandad. Pierdes a esa persona con la cual tú hablabas, discutías, te reías, llorabas, pasabas momentos buenos o malos. Ya no es mamá o papá. Es tu padre, es tu madre, y tú te has convertido en la madre o en el padre de ellos. Ellos son ya tus hijos. Y eso emocionalmente cuesta digerirlo. Cuesta digerir que ellos tienen la enfermedad. Tú explicas las cosas 1000 veces y es una batalla perdida porque en su cabeza ocurre lo que ellos te están diciendo. Entonces al principio reconocer esos síntomas cuesta muchísimo. Yo al principio pues intentaba recordarle y explicarle, y, no mamá, no es así. Hasta que llegó un punto en que dije, Ana, no discutas más, no sigas. En su cabeza está ocurriendo así. No lo hace por fastidiarte, no lo hace no, sencillamente su cabeza. La enfermedad se va comiendo su mente, sus recuerdos, y eso te hace sentirte huérfana, huérfano. Es difícil, a ver cómo lo digo, es difícil definir qué tipo de demencia es. Yo siempre pensé que había pues 3, 4 tipos de demencia, y hace poco leí un artículo y dicen que hay más de 200 tipos de demencia. Entonces, diagnosticar eso es complicado. Lograr un diagnóstico, aunque sea de sencilla demencia, o sea, ya que no te digan, pues tiene demencia tipo Alzheimer, por ejemplo. Lograr un diagnóstico precoz es prácticamente imposible, es muy complicado. ¿Por qué? Porque muchos familiares no aceptan o entran en una batalla de, bueno, mi padre o mi madre se volvieron viejos y todo es una discusión. Entonces, cambiar ese chip y decir, bueno, un momento, a lo mejor no son manías de vieja o manías de viejo, sencillamente aquí hay una enfermedad. Es un proceso que en algunos casos, para algunos familiares, es muy largo. Y cuando hablo de muy largo, te hablo de años. Hay gente que tarda años en aceptar que su ser querido tiene esa enfermedad. Y esto es durísimo, porque ya la enfermedad es muy dura y es muy cruel, pero esa no aceptación lo complica todo muchísimo más, pero muchísimo más. Entonces, uno de los aspectos de cómo uno a ver cómo lo digo, los fármacos.
Uno de los aspectos complicados también es que muchas veces el enfermo no acepta, no asimila bien esos fármacos, que le hacen más daño que bien. Luego hay otra cosa, que los fármacos pueden ayudar temporalmente, pero llega un punto en que ya no ayudan, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese momento que ya los fármacos existentes y los tratamientos que existen hoy en día apenas son efectivos, el enfermo y tú como cuidador entras en una odisea muy complicada de explicar, de definir y sobre todo pues que la gente comprenda por lo que se está pasando en la casa, en el hogar, cuando tú tienes que tomar nuevas medidas con referencia pues a la alimentación, a hábitos cotidianos, hábitos, aseo personal, la escasísima relación social que se puede realizar, porque ir a visitar a un enfermo de demencia es, al menos que esté en las primeras fases, cuando todavía más o menos recuerdan y tienen momentos de lucidez y todavía puedes conversar con ellos. Pero una vez eso va avanzando, visitar a una persona enferma, la visita no es para el enfermo, la visita es más bien para el cuidador. Y te llegan hablando a todo volumen y ¿te acuerdas de mí? No hables de recuerdos, no preguntes si se acuerda de ti, se está olvidando de todo. Es muy complicado, hay mucha incomprensión por todo lo que he dicho hasta ahora, hay muchísima incomprensión. Yo ya he hablado de estas cosas anteriormente aquí en el canal, pero ¿por qué vuelvo a hablar de ello? Pues uno, si eres cuidador, para tratar de inyectarte un poco de fortaleza. Y si no eres cuidador, intenta comprender qué es lo que le está pasando a un cuidador de una persona tan dependiente. La vida ya no es la misma y no va a ser la misma mientras esté al cuidado de su enfermo. La demencia causa un impacto tremendo en la familia. No es mi caso, pero se rompen relaciones. Hermanos que se distancian, que se pelean, matrimonios que se hunden, hijos jóvenes que no comprenden por qué ese cambio tan radical de vida. Y yo no digo que en todos los casos los jóvenes se comporten así. Sería injusto. De hecho, han habido casos de jóvenes que han tenido una paciencia infinita y un saber hacer con su abuelita o con su abuelito que es conmovedor, ¿no? Pero sí crea un impacto en la familia, las familias se rompen, ¿no? Cuando llega una cosa así, la relación que tengas con la familia nunca va a ser igual. O mejora de una forma sorprendente o esas relaciones se deterioran hasta el nivel, hasta llegar a la tortura. Una de las cosas que cuesta digerir es que la comunicación con el enfermo con el tiempo va desapareciendo. Lo que decía antes del largo adiós. Entonces nosotros como cuidadores debemos convertirnos en adivinos, recurrir a la intuición en el momento que nos dan un diagnóstico así. Tenemos que intentar aprender al máximo sobre lo que significa la enfermedad, qué cosas pueden ocurrir, qué fases se pueden atravesar. Y con ese aprendizaje, hablar con nuestros médicos, preguntar y preguntar. Yo siempre digo, yo era muy preguntona, ¿no? Entonces, nuestra capacidad de interpretar
o incluso adivinar cuáles son las necesidades del enfermo, tienen que agudizarse muchísimo, ¿no? Porque en definitiva queremos que esa persona esté bien, ¿no? Llega un momento en que tú ya no puedes razonar, ¿no? No puedes tener ni siquiera una conversación medianamente coherente. Otro de los problemas con los que yo me encontré es ese diagnóstico, si no precoz, por lo menos lo antes posible. O sea, la demencia está infradiagnosticada. Yo llevaba a mi mamá al médico y allí se comportaba muy bien. Respondía súper bien a todas las preguntas, sabía quién era, en qué día vivía, cómo se llamaba, tal. Pero luego en la casa esa etapa es muy dura cuando todavía son ellos mismos, pero a veces se pierden. Ese entremedio es durísimo porque el enfermo se da cuenta que le está pasando algo, pero no sabe el qué y sufre mucho, ¿no? Entonces, lograr un diagnóstico para que se pueda proceder a las pruebas correspondientes y recetar la medicación necesaria es muy complicado y hay un elevadísimo porcentaje de casos de demencia que no son diagnosticados, ¿no? Solo cuando ya la enfermedad ha avanzado muchísimo y se presentan una serie de problemas y situaciones es cuando viene ese diagnóstico y se dan cuenta que a lo mejor ese estaba sufriendo de demencia hace cierto tiempo, ¿no? Es vital lograr un diagnóstico en firme. Es necesario, tanto para el enfermo como para ti como cuidador, porque tú necesitas unas directrices de cómo cuidar a esa persona. Una de las cosas terriblemente difíciles es aceptar la enfermedad. Nadie quiere algo así en su vida. Las enfermedades de tipo neurológico, bueno, cualquier enfermedad es dura y hay enfermedades muy, muy, muy complicadas, ¿no? Pero estas enfermedades de origen neurológico, claro, es una cosa que no se ve hasta que un día se exterioriza todo de tal manera, cuando ya pues el enfermo ya ha olvidado, ya el enfermo no te reconoce, tiene alucinaciones. Entonces, para un ser querido, o sea, como cuidador, ¿no? Como hijo, sobrino, nieto de ese enfermo, no aceptar es tremendo. Se recurre mucho, ay, cómo era mi mamá, cómo era mi papá, cómo era mi abuela, cómo era mi abuelo. Es verdad, uno lo piensa muchísimo, pero no debemos caer en el error de pensar mucho en eso, porque eso te roba energía, eso te roba la capacidad de tomar decisiones importantes, ¿no? Porque es anclarse en el pasado. Esa negación incluso puede ser perjudicial para el enfermo, porque si tú no estás en capacidad de tomar decisiones importantes en cuanto a tratamientos, a cuanto que es lo que necesita, muchas veces hay que cambiar el mobiliario de la casa por una cuestión de seguridad y de protección. Mientras más tardes en hacer eso, más peligros corre tu ser querido. Entonces, tragarse eso, aceptación, es muy, muy difícil, pero hay que hacerlo. Y antes lo haces. Yo cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando yo lo acepté, que yo ahora echando la vista para atrás, reconozco que no tardé tanto en aceptarlo, pero yo sé que en esas semanas y esos meses que yo todavía no lo he aceptado, el sufrimiento era terrible. Pero una vez yo acepté, fue una gran liberación. Aceptar no significa que el problema esté resuelto. Aceptar significa que tú estás predispuesto a moverte en la dirección correspondiente, en la que conviene, ¿no? Y esto es y siempre se lo digo a todo el mundo.
tienes que aceptar lo que está ocurriendo, porque mientras no lo aceptas, no está bien encaminado. No aceptarlo crea problemas entre los familiares, porque muchas veces es un familiar quien no lo acepta y en otros casos son todos los hijos que no, aquí no pasa nada, no, ¿cómo es posible, no? Aquí entonces en temas de aceptación y familias viene la otra parte, otra fase que es ¿qué hacemos? ¿Quién se encarga de esta persona? ¿Quién va a cuidar a esta persona? ¿Podemos cuidarlo? ¿Estamos preparados? Porque los hijos tienen sus familias, tienen su trabajo. Abandonar tu vida es muy complicado. En mi caso, honestamente, yo hacía un mes me había quedado sin trabajo y soy hija única, no tengo hijos, en ese momento no tenía pareja. Sí tuve que pensar y analizar cómo iba a hacerlo, cuál era la mejor forma de hacerlo, pero yo asumí que iba a cuidar a mis padres, sobre todo mamá, que en ese momento era la que más necesitaba mis cuidados. Pero hay hijos que no pueden, tienen sus propias familias, es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Ingresarlos en una residencia. Es un concepto, es un estigma, es abandonarlos. No siempre es así. Hay personas que se deshacen de sus padres, de su familiar y los dejan en una residencia y ahí se queda. Y no se involucran en mantenerse en contacto, en cómo está, en visitarlos, etcétera, etcétera. Muchas veces ingresarlos en una residencia es lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque allí van a estar monitorizados, van a estar controlados, va a haber un control de medicación, de visitas médicas, de rutinas para ellos, importantísimas las rutinas, y estarán bien. Hay otros hijos que dicen, no, yo no quiero ingresarlos, pero porque ya siempre dijeron que cuando fueran mayores no querían que los ingresáramos en una residencia. Las circunstancias cambian. Y a lo mejor, porque como no todas las demencias son iguales, a lo mejor uno no está capacitado para darle los cuidados correctos que esa persona necesita. Y en una residencia tienen un equipo de personas que haciendo bien su trabajo, el enfermo va a estar perfectamente atendido. Y no sirve, no lo ingreso porque ya siempre dijo que quería morirse en su casa. Pero es que llegados a este punto y a estas edades, ya no se trata de lo que ellos quieren, se trata de lo que ellos necesitan. Y eso como familiares, discernirlo es complicado, pero hay que darles lo que ellos necesitan, no lo que ellos quisieron siempre, ni siquiera lo que a nosotros nos gustaría. Pues yo muchas veces tuve problemas con papá porque es que esto a mí no me gusta. Yo le decía, papá, no se trata de lo que nos guste a ti o a mí, se trata de lo que mamá necesita. Y son tragos amargos. A ver, ser cuidador de una persona tan dependiente tiene muchos tragos amargos. Entonces, la gran solución, no hay una gran solución para todos los casos, porque cada caso es un mundo. Hay circunstancias financieras, hay circunstancias familiares, incluso la manera que una persona tiene de ver la vida. Hay gente que es luchadora, hay gente que se hunde a la mínima, hay gente que es pesimista, hay gente que es optimista. Entonces cada uno lo afronta como buenamente puede, pero sí es cierto en que llegan puntos en los que uno tiene que pedir información, pedir ayuda y hacer lo que verdaderamente
necesita el enfermo. Como última reflexión de hoy, es algo que yo pues siempre digo con mucho cariño, que tiene un poco como de, hay nostalgia, hay tristeza, pero puede haber alegría y puede haber mucha ternura. Cuando el enfermo, cuando tu enfermo ya haya perdido la capacidad de comunicarse, y cuando esté en esos periodos de olvido total y esté muy alterado, porque voy a hacer aquí un paréntesis, para aquellos que no saben lo que significa estar al cuidado de una persona así, no se quita ni dale unas gotas, dale una pastilla, ponle una inyección. Cuando llegan a esos estados de alteración es muy difícil calmarlos y no puedes pasarte ni con pastillas, ni con gotas, ni con inyecciones, porque puedes dar una sobredosis y causar un efecto aún peor. Entonces, cuando ya el enfermo está entre vivir en el olvido, en el aislamiento, en sus procesos, de sus momentos tranquilos o en sus momentos de alteración, al menos que sea un enfermo agresivo, mi mamá no lo fue, porque hay pacientes que se vuelven muy, pero muy agresivos. Ellos entienden el lenguaje del amor y de las caricias. Verás en muchos artículos, etcétera, etcétera, una de las imágenes más representativas de cuidar a un ser querido con demencia son las manos del enfermo y las manos del cuidador. Ese lenguaje de esas caricias en las manos o en la mejilla o un abrazo, lo entienden a la perfección, porque el amor no lo olvidan. Han perdido la capacidad de comunicarse, pero el amor ellos lo sienten. Entonces, si tu ser querido no es agresivo, aprovecha a darle todos los abrazos, que se deje todas las caricias necesarias. No es un bebé, porque se comete el error de pensar, ay, pero es como un bebé. No es un bebé, no es un niño, porque con un niño tú puedes razonar, puedes recurrir al castigo si se porta mal, ¿no? Si no te obedece, si hace algo mal hecho, al regaño. Ese adulto que es tu madre o tu padre, no lo puedes tratar como si fuera un niño, porque ya no hay razonamiento. Sin embargo, la firmeza es conveniente, porque si no eres firme, te va a tomar el pelo una y otra vez. Pero cuando ya llega a esos estados de escasa comunicación, el lenguaje del cariño, de las caricias son importantísimas. Y te aseguro que podrán haber momentos muy bonitos. Dentro de la dureza de la enfermedad, de los momentos tristes, de eso, pueden haber momentos bonitos. Y tienes que tener la paciencia, bendita paciencia, de darle caricias, darle mimos, ser firme, no hay que consentírselos todo. Pero ellos necesitan el amor. ¿Por qué? Porque no olvidan el amor. Cuando olvidan todo lo demás, el amor no lo han olvidado. Bueno, hasta aquí mi recordatorio de hoy. Mi recordatorio no, mi capítulo, tu capítulo. He recordado cosas que había hablado anteriormente en el canal, pero quería hacer como una revisión. Y si conoces a alguien, si no eres cuidador, pero conoces a alguien que está pasando por esto, espero que esto te sirva un poco de que haya sido algo educativo. Si eres cuidador y estás en esa lucha, te digo que por favor sigue luchando, que te estás entregando al 100%, que lo estás haciendo mejor de lo que te puedas llegar a imaginar. Pide ayuda siempre que la necesites, pide información. Si en algo te puedo ayudar, aquí estoy. Y me despido hasta el próximo capítulo. Mientras te mando un abrazo muy grande, llena de fortaleza, solidaridad y mucho cariño. Nos vemos en el próximo capítulo.